Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Soy Enreslino y lo que te vengo a presentar a continuación va a ser la introducción al lenguaje ActionScript 3 con Adobe Flash. Y bueno, este teóricamente es el tercer video. Digo teóricamente porque ya había hecho 5 antes. Pero no me salieron muy bien, así que lo estoy reanudando, lo estoy remasterizando, estoy haciendo un remake de mi introducción anterior, nada más que de una manera más ordenada y de manera más precisa. Así que este es el tercer video de la introducción al ActionScript 3. Si tú todavía no has visto los anteriores, es decir, el primero que es la introducción de qué es lo que necesitas, y el segundo, que son los primeros pasos sobre los cambios y la nueva sintaxis que tiene el ActionScript 3, entonces te recomiendo que los pases a ver, ya que si ves este y no has visto los anteriores, obviamente va a haber un poco de dudas, así que mejor pasa a ver los anteriores. Dejaré los links a continuación o aquí haciendo clic en la pantalla para que tú puedas visitar a cualquiera de estos videos, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es reanudar la introducción al ActionScript 3 en lo que nosotros nos quedamos. Ahora vamos a ver lo que son métodos de acceso, ¿ok? Primeramente, nosotros nada más para andar viendo cómo son los métodos de acceso, cuáles son y cómo funcionan, y más bien dónde se aplican, nosotros lo que vamos a hacer es abrir el Adobe Flash. Yo estoy usando el Professional CS6, te recomiendo que lo tengas porque vamos a usar cosas, vamos a aplicar cosas en este nuevo programa dentro de unos videos más adelante, para que tú puedas en este caso tener lo mismo que yo, ya que este tiene nuevas modalidades, por ejemplo Air for Android o Air for iPhone, que es iOS. Inclusive también tiene archivos para JavaScript, clases, interfaces, bueno, muchas cosas más que el CS5, pero bueno, si no los tienes yo te iré explicando paso a paso las diferencias, ¿no? Vamos a ver primero en crear nuevo archivo. Vamos a abrir un archivo de ActionScript 3, pero en este caso va a ser clase de ActionScript 3. En clase, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una cosa, nos pregunta el nombre de la clase. Únicamente solamente es para que agregarle un nombre, un identificador. En este caso, nosotros podemos identificar una clase mediante su nombre, ¿no? Suponiéndose, esta clase se llama, digamos, crear jugador. Y esta clase, su función es crear un jugador, ¿ok? Así como también puede haber otras clases que tengan distintas funciones, por ejemplo cargar records, o por ejemplo cargar datos, o por ejemplo remover datos, o inclusive por ejemplo crear niveles o crear una base, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como nada más va a ser una prueba, a la nombre de la clase vamos a llamarla nada más prueba. Recuerden que cada vez que nosotros nombramos una nueva clase, debe de andar con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, simplemente como ley para identificar que esto es una función de clase, ¿ok? Muy bien, ahora si nosotros le damos a aceptar o OK, vamos a ver que lo divide en distintas maneras. Primero el package, que es únicamente todo el paquete. Luego dejará unos espacios, abrirá una llave y pasará a la siguiente. Aquí en la siguiente nosotros tenemos public class prueba, el nombre que nosotros le acabamos de dar. Después de prueba nos abre una llave y nos pasa al siguiente renglón, que aparece public function prueba. Después aparece la llave y aparece la función constructora y por su consecuente el cierre de las llaves anteriormente abiertas. Ok. Esto es algo no muy difícil, de verdad. Esto es lo primero que vamos a manejar. El paquete es únicamente todo lo que contiene esto, todo lo que contiene la clase. El paquete principalmente es para la dirección, para leer la dirección. Por una razón, si nosotros tuviéramos en otra carpeta esta clase, el paquete debería ser package espacio y el nombre de nuestra carpeta. Por ejemplo, si yo tuviera una carpeta que se llamara mis clases jugador, entonces la primera línea sería package espacio mis clases jugador. Pero como actualmente no está dentro de una carpeta en específico para una clase de función, bueno, entonces no le nombramos. Pero esto es harina de otro costal. Yo más adelante iré explicando cómo se aplican, para qué se aplican y por qué en ciertas ocasiones se aplica y no se aplica, ¿ok?
Ahora pasamos al siguiente renglón. Nosotros tenemos un método de acceso que en este caso es public. Después tenemos class, identificando que es una clase, y luego el nombre de la clase, que es prueba. Public, que es el método de acceso, aparte de él también hay otros métodos de acceso, que en este caso es private, también protected, que es protegida, y también internal. Public nos identifica o nos maneja que es una clase pública en la que cualquier archivo, cualquier otra clase puede saber qué es lo que está haciendo esta clase, puede preguntarle un resultado y también darle el dato, ¿ok? Entonces el public, prácticamente cualquier clase o cualquier archivo puede ver qué es lo que contiene dentro, tanto resultados como variables, como entre otras cosas. Realmente aquí no hay problema. Ahora, si nosotros colocáramos private, que en este caso cambiáramos en vez de public por private, que en este caso es un método de acceso privada, en la clase en este caso nadie puede preguntarle un resultado o preguntar una variable, ya que todo lo que está ahí solamente es para esta clase, nadie puede preguntarle. Sin embargo, puede enviar datos. Por ejemplo, esta clase pública yo la hago llamar una clase privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tal clase pública puede llamar una privada, pero esta clase no le puede preguntar qué hay dentro de él. Sin embargo, la privada le puede enviar datos, ¿ok? Ahora, después tenemos la internal, que es agregada al ActionScript 3. Normalmente esta internal era exclusiva de JavaScript, pero no, en este caso ActionScript 3 siguió parecido, o bueno, le agregó parecido al JavaScript el método de acceso internal. Ahora, el método de acceso internal, ¿qué podemos decir? Primeramente es por omisión, se agrega por omisión. ¿A qué se refiere con omisión? Agregar por omisión. Bueno, primeramente cuando uno se agrega por omisión es que nosotros no definimos si en este caso es pública o privada. Entonces, como no hubo un usuario que le dijera esta clase es pública o esta clase es privada, entonces se agrega por omisión, es decir, de manera predeterminada o automática, de manera internal. Pero, ¿qué significa internal? ¿No? O sea, es la intención de hacer que una propiedad sea solamente visible para orígenes de una llamada de su propio paquete. Por ejemplo, si este paquete quisiera llamar a esta clase internal, lo puede ver y ahí está presente, pero no lo puede usar hasta que nosotros digamos esta clase es pública o esta clase es privada. Teóricamente lo que podemos decir es que puede guardar datos internal, ¿ok? Después tenemos una nueva que es protected, que es protegida. La protegida, por así decirlo, esta clase o su subclase solamente es visible para sus orígenes de sus mismas clases, ¿no? Por ejemplo, nada más se crea a partir de ahí, ¿no? Nada más a partir de su propia clase. Pero esta clase solamente está disponible para su propia clase o para sus propias subclases que son de niveles inferiores. Pero no puede ser, o más bien no puede enviar datos porque todo lo que sucede ahí se queda ahí. Entonces esta normalmente sirve para que se llame, funcione una vez y se retire, porque realmente no envía datos, porque están protegidos, ¿ok? Es como una especie de base de datos protegidos, ¿ok? Y en este caso estos serían los métodos de acceso. Ahora, vamos a ver exactamente lo que es una class path, que es es una ventana de diálogo. La ventana de diálogo normalmente son las preferencias que nosotros podemos tener sobre nuestro ActionScript 3, ¿ok? Para poder verlas, nosotros iríamos a la barra de herramienta, edición, edit en inglés, o si fuera Mac sería Flash. Después sería preferencias, o preference si lo tienes en inglés obviamente. También lo podemos hacer con el método rápido que es control más U, ¿ok? Y nos va a aparecer esta ventana que diga preferencias, ¿no? Aquí nos dice
qué tipo de edición de ActionScript queremos tener. Tenemos primer cuadro, que es el cierre automático, que cuando abrimos una llave y le demos Enter, automáticamente el programa me va a cerrar la llave. ¿Okay? Sangría automática. La sangría automática son los niveles del programa, ¿no? Por ejemplo, cuando se abre una función, como que al caer el siguiente renglón, no aparece a la misma altura, sino aparece unos espacios más adelante del renglón, ¿ok? Esa es la sangría, para identificar cuando abre una llave y cuando cierra una, ¿no? Entonces eso sería. El tamaño de tabulación normalmente aquí sería el espacio de la tabulación. Cuando nosotros presionamos Tab, crea 4 espacios, ¿ok? Luego están las sugerencias del código, está activada. Esto es por ejemplo, cuando nosotros ponemos hit text object y abrimos un paréntesis, me abre las opciones de qué es lo que debería de contener, ¿ok? Ahora, después aquí aparece lo que es la fuente, el tamaño, el estilo, si es regular, cursiva, negrita o algo así por decirlo. Después aparece el coloreado del código y al final aquí aparece configuración del ActionScript 3 o el ActionScript 2. Si lo tienes en inglés diría Settings. Vamos a abrir lo que es el ActionScript 3. En el Flash CS6 me abre una ventana bastante grande en la que me pregunta la ruta de origen, ruta de biblioteca y la externa. Pero en ActionScript, en Flash CS5 solamente aparece una ventana y nada más dice Class Path y aparecen 2 renglones. El primer renglón nada más aparece un punto, ¿ok? En ese punto identifica inmediatamente que va a buscar primero ahí mismo en su propia carpeta, en la carpeta en la que contiene. Por ejemplo, si nuestro archivo FLA, que es FLA, está dentro de una carpeta que se llama Mi Carpeta y tiene bibliotecas externas, es decir, que llame una clase externa, va a buscar primero ahí, dentro de esa carpeta, ¿ok? Después nosotros tendríamos que decirle una dirección en caso de que estuviera en otra carpeta, pero teóricamente el punto significa que va a buscar primero en la carpeta en la que se está establecida o en la que está ahí dentro, ¿ok? Después aparece un signo de el siguiente renglón aparece un signo de precio, appconfig, diagonal ActionScript 3, diagonal clases. Eso sería en CS5. En CS6 aparece flex-cdk, diagonal 4.0.0, ¿ok? Eso nada más identifica el programa, el mismo programa, porque appconfig es la aplicación de configuración y el signo de precio es los programas, los archivos de programa. Entonces lo único que nada más hace es entrar a los archivos de programa y sacar la parte de las clases para saber cómo funciona y obviamente leer cómo debe de aplicarla. Pero esto nada más, ¿ok? Esto nada más. Después aparece en CS6, en CS5 no aparece ruta de origen, biblioteca y ruta externa. Como no tienen absolutamente nada, aquí no dice nada, entonces lo que va a hacer es buscar primeramente la carpeta en la que está establecida el archivo, ¿no? En la que está ahí. Si nosotros queremos agregar una dirección extra, bueno, entonces nosotros podríamos agregar, digamos que ya nosotros quisiéramos ya poner de predeterminado una carpeta que se llame clases, biblioteca y external library. Entonces nosotros ya nada más le agregamos aquí en más, añadir una nueva ruta. Entonces ya buscaría después de la ruta de origen otra ruta externa. Pero no les recomiendo que hagan esto, solamente hacerlo directamente en el código. Nada más le damos OK, espero que no le hayan movido nada. Le damos a aceptar. Y así es como funciona teóricamente. Ahora, ¿cómo funciona mi método de acceso exactamente? Ya les había explicado que el paquete solamente es para identificarse en qué carpeta está, ¿no? Después está el método de clase, que es public class, private class, internal class o projected class. Aparece el nombre de la clase y luego una función pública, que también puede ser privada. ¿Ok? En la función pública, en este caso public function, prueba, esto lo que hace es leer de primera vez todo lo que hace. Por ejemplo, en la función public prueba, yo le puedo colocar un trace diciendo hola. Y eso es lo primero que va a hacer. Después, si tuviera
subfunciones, es decir, otras funciones, yo tendría que llamarlas a través de la public function, ¿no? Entonces, lo primero que lee es un ejemplo tan simple. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos y de repente abrimos los ojos, lo primero que hacemos es ver. Ya después vendría lo que es analizar, observar, identificar. Esas son las funciones secundarias. Pero lo primero que hacemos es ver. Después de reconocer todo, después de analizar todo, bueno, ya vienen las segundas funciones, que es analizar, ver, observar, también analizar, identificar, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, public function, la primera función que ahí aparece, es la primera que va a, en este caso, accionarse. Es la primera, como diciendo, es lo primero que se va a hacer al ser llamada inmediatamente esta prueba, ¿no? Bueno, esta clase, en la clase llamada prueba. Si nosotros escribiéramos ahorita una función, obviamente me marcaría error. ¿Por qué me marcaría error? ¿Cuál sería la razón de la que marca error? Primeramente, cuando nosotros abrimos una clase, en este caso una hoja AS, primeramente me va a marcar siempre error hasta que yo guarde este archivo. Cuando yo guarde este archivo, entonces ya se va a poder accionar. Porque si no se guarda, dice, bueno, expórtalo y todo, pero es que yo no tengo dónde exportarlo. Y tampoco, si tiene métodos, en este caso, unos artículos, o en este caso, archivos, que también funcionan con esta clase, entonces yo no los voy a poder llamar porque no sé dónde se ubican. Entonces nosotros tenemos que guardarla en una carpeta exclusiva para esta prueba, en este caso, para que nosotros podamos hacerla funcionar. Y cada cambio que nosotros hagamos tenemos que guardarlo, porque si no, no va a resultar efecto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en lo que se trata de métodos de acceso. Esto también funciona en ActionScript 2, pero de una manera distinta, ya que eso fue en el pasado y además no tiene estos nuevos métodos de acceso, que en este caso es internally projected. Ok, entonces espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, compártelo con tus amigos y de igual forma no te olvides de suscribirte, porque así yo hago más videos como este. De igual forma, no te olvides visitar mi canal para que veas otros tutoriales de Flash en ActionScript, tanto en 2 como en 3, para que tú puedas crear juegos, portales, páginas web o inclusive proyectos propios. No te olvides tampoco de seguirme en Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, y ya se hizo demasiado largo este anuncio. Así que no te olvides de seguirme, espero que me veas en mi próximo video de ActionScript 3. Un saludo, cuídate y nos vemos para la próxima.